Buenos días, doctora Abad. Le saluda Carlos Robles González, alumno de la maestría de Derecho Procesal, de acuerdo a lo programado. La segunda tarea sincrónica es respecto a los peritajes en los actos de proposición. Valoración de la prueba pericial, expuesto por la doctora Carmen Vázquez, de acuerdo al link que usted nos remitió. La doctora Vázquez en su video determina y hace un análisis crítico respecto a la prueba pericial, a la diversa prueba pericial, determinando varios factores. Entre esos, el sujeto, la persona profesional o el experto que realiza el peritaje, y determina ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta a nivel internacional, que ha sido realizado y analizado por ella. Entre eso está la titulación y experiencia, origen, sesgos cognitivos. La titulación y experiencia determina para la doctora Vázquez un determinante, puesto que sus años de experiencia o el título que ostente no es un determinante para que las partes procesales tengan certeza de lo que ella o él pueda exponer dentro de un proceso que fue autorizado a cargo de un juez. Asimismo, el sujeto se debe analizar el origen que debe de determinarse tanto por la parcialidad y las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Parcialidad respecto a si una de las partes fueron quienes solicitaron este peritaje y más aún si es que una de las partes ingresa un peritaje en donde puede existir una parcialidad a efectos de determinar ciertas presuntas o ciertas vulneraciones a sus reclamaciones o a sus peticiones dentro de la demanda. Asimismo, existen instituciones como en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura tiene en su base de datos, se acreditan los peritos de acuerdo a la materia o a su especialización o su arte u oficio, a fin de que las partes, a través de la autoridad jurisdiccional, pueda ser sorteado y determine qué perito es el que realice el informe que será sustentado ya en proceso. Asimismo, la doctora Vázquez determina que los sesgos cognitivos es un determinante para analizar al sujeto. Este sesgo cognitivo determina las confirmaciones y dudas respecto al acceso del expediente inclusive. ¿Qué significa esto? El perito no tiene alcance o no tiene acceso al expediente, por lo que debe ser imparcial respecto a lo que se le solicite. Asimismo, tanto una u otra parte dentro del proceso podrá realizar ciertas confirmaciones o ciertas dudas respecto al informe que tengan. De acuerdo a la parte interesada, pues existirán confirmaciones y de la parte accionada o demandado, pues existirán dudas respecto a lo que indica el perito una vez que haya sido corrido traslado para su análisis. Asimismo, la doctora Vázquez ha determinado que existe una comunidad de expertos y que de hecho en la antigüedad estos peritos tenían otra función o eran escogidos a través de una comunidad de expertos, quienes determinaban justamente el tipo de conocimiento o explicaban justamente si estaban o no de acuerdo según lo que estaba en análisis. Esta comunidad de expertos era avalada por la comunidad o por el pueblo en sí y eran quienes determinaban si procedía o no cierto asunto en análisis a través de los juzgadores. La comunidad de expertos justamente es quienes avalaban y evaluaban el conocimiento y no era discutido por la comunidad por su experiencia e inclusive por su edad dentro de la comunidad. No cualquier grupo de expertos se configuraba como tal y por eso es que dentro de esta comunidad de expertos eran las personas o bien con mayor edad, con conocimiento o experiencia y también eran a nivel ético y profesional, eran los más, los escogidos por el grupo de personas para realizar justamente o analizar la problemática que exista. En Estados Unidos, el grupo de expertos son quienes validan este criterio. En Estados Unidos, nos dijo la doctora Vázquez que existía justamente un grupo de expertos que validaban este criterio que era expuesto y era determinante para un proceso judicial. Acá en Ecuador no tenemos esta comunidad de expertos, pero sí tenemos a los expertos que justamente dentro de un análisis crítico a la experiencia en materia procesal y en el Ecuador, existen muchos peritos que desconocen
la materia o por el hecho de contar con su título o ciertos años de experiencia, no significa que puedan ser o puedan tener el conocimiento suficiente para que avalen o saquen de dudas dentro de un proceso judicial. ¿A qué se refiere la doctora Vázquez con la diversidad? Es muy conocido que a lo largo de la historia ha existido muchos problemas a fin de determinar cierta prueba, por lo que se consideraba a los expertos o al peritaje prueba fundamental documental que debía ser en proceso analizada y expuesta por el perito, a fin de que en palabras simples sea amigable para las partes procesales y entiendan. Más aún, dentro del proceso crítico del juez, sea analizado y el juez sea el quien determine y resuelva en base a la prueba lo que corresponda. La prueba de ADN fue justamente uno de estos, de esta prueba pericial muy determinante y es avalada a nivel internacional, por cuanto la prueba de ADN es la más confiable a criterio de la comunidad de expertos. Pero sí, la doctora Vázquez mencionó que inclusive la prueba de ADN determina un 99% de probabilidad. No existe una certeza del 100%. Ninguna prueba pericial ofrece certeza, sino probabilidad, altas o bajas. Este es un determinante para la doctora Vázquez, pues nos ha expuesto que todo informe pericial va a determinar las probabilidades, sea probabilidad alta o baja, como la prueba de ADN, que es en su porcentaje alto, pero no va a ofrecer certezas. Es decir, como abogados es necesario conocer el proceso del peritaje o el proceso que va a realizar el perito. No atacar al perito directamente, sino atacar el proceso para determinar posibles errores y su rango de error, por cuanto el perito, como bien es conocido, es el experto en dicha materia, arte u oficio, pero como abogados es fundamental conocer el proceso del peritaje para evidenciar estos errores, errores que van a ser determinantes para el juez. Pues debemos saber que el juez, como abogado o conocedor del derecho, tampoco conoce esta especialidad. Y es ahí donde el abogado debe determinar si existe o no la probabilidad, si existe o no esa posible certeza que en nuestras manos va a estar a cargo para determinar ante el juez lo que nosotros requiramos o como pretensiones en nuestra demanda. Si somos actores y si somos demandados, pues darle esa fuerza de certeza a ese informe pericial a fin de contar con nuestros argumentos en concordancia con ese informe para que nuestras pretensiones sean aceptadas. Asimismo, ha determinado las ciencias forenses, conocer el tiempo de acreditación del perito, hay cursos de poco tiempo, verificar la especialidad de la materia, ya que existen varias ramas y un perito no puede abarcar todas. En Estados Unidos se han presentado varios problemas en el análisis forense de huellas y que actualmente, a través de la tecnología, se ha cerrado ese rango de error. Acá el Consejo de la Judicatura, para acreditarse como perito, simplemente debe contar con 2 años de experiencia, evidentemente su título y ciertos certificados que puedan acreditar esa experiencia. Es muy poco o mínimos los requisitos que determina el Consejo de la Judicatura para acreditarse como perito. Debemos conocer también que la edad tampoco es un requisito sine qua non se determine que el perito es un experto en la materia, pues se debe acreditar de otras maneras y el Consejo de la Judicatura tiene en sus manos la posibilidad de cerrar esas brechas en donde determine que el experto o el perito sea confiable, no solo para el actor, sino para el demandado. Más aún en que el juez va a tomar su informe, si así lo considera, como parte fundamental para su decisión. ¿Y qué debe hacer un experto? Elaborar el informe pericial apegado a las normas, sustentar su informe de manera oral, a fin de poder ejercer el derecho de contradicción. Criterios a aplicar en derecho. En este sentido, es ineludible que el Consejo de la Judicatura no ha cumplido su labor, pues para acreditarse como perito existen muchas falencias, mínimos criterios, mínimos requisitos para acreditarse. Y en el proceso tenemos muchas falencias, pues los informes carecen de un sustento que permita a ambas partes, inclusive al juez, poder determinar si las pretensiones corresponden o no corresponden. Por eso es que, a fin de aplicar el derecho de contradicción, se corre traslado este informe a una y otra parte en donde existen observaciones, que en la práctica estas contradicciones son puestas en conocimiento del área técnica de la institución a la que corresponda o a su vez, siendo actor, contratan nuevos peritos a fin de que contrasten la información si es que es correcta o no. Y en su gran mayoría existen observaciones. Observaciones que, por un lado,
es un costo adicional para el actor, costo adicional que en muchos casos es a cargo del peticionario, debe cubrir el gasto del nuevo experto y del perito que fue sorteado por el juez, creando una brecha más amplia entre lo que realmente se pretende con lo que presenta en un informe, generando muchas dudas más que certezas, y la probabilidad que ha determinado la doctora Vázquez en su exposición es un determinante. ¿Y por qué señalo esto? Porque los peritos son los llamados expertos a fin de cubrir todas las dudas y tal vez, como bien dijo la doctora Vázquez, no generar una certeza, pero sí un alto porcentaje de probabilidad en lo que exponga y lo que analizó es lo correcto, correcto para ambas partes y que el juez será el único, a través de su sana crítica, establecer el correcto uso que se dé a ese informe pericial a través de la exposición oral que deba realizar el perito. En conclusión, en el Ecuador existen muchas falencias para determinar quién es un experto, quién es un peritaje. Más aún, el informe pericial muchas veces es tan específico, tan a la rama que corresponde el perito, que no pretende ser amigable para quienes no conocemos de dicha experticia. Por ende, requisitos para ser perito, el informe debe ser amigable y sustentado a fin de que puedan las partes entender cuál es el fin y cuál es la conclusión o recomendación. Y por último, el informe pericial es de tanta importancia en ciertos casos que debe ser elaborado por personas que conozcan el proceso sin parcialidad y determinando en sus conclusiones y recomendaciones de manera clara lo que corresponde en derecho. Así que Ecuador está todavía muy atrás de lo que tal vez en otros países pueda ser determinante a fin de que una resolución o sentencia contenga los requisitos básicos y específicos dentro de un proceso de, donde se requiera justamente una experticia. Por ende, Ecuador necesita modificar sus requisitos para que un perito sea acreditado y el informe pericial debe ser amigable. No sé si contamos con los expertos para cada rama, pero sí existen pocos que conocen de los procesos y no necesariamente deben tener la edad suficiente o los títulos para ser un experto. Debe considerarse otros aspectos que a Ecuador todavía le falta. Muchas gracias, doctora.